Primera carta de Timoteo 2:8 en adelante dice así: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene o como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En 1 Corintios capítulo número 14, versículos 33 al 38 nomás, dice así la escritura, en la parte B del versículo 36: Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Voltee una página hacia atrás, capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 12. 2 al 16. Dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ni tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Entonces, vamos hoy a abordar el tema, las razones por las cuales Dios, no el hombre, las razones por las cuales Dios determinó que el hombre sea cabeza de la mujer. Razones por las cuales Dios estableció que el hombre sea cabeza de la mujer. Esto es el tema en sí que vamos a tratar. Aunque como título le podríamos poner también cabeza y cuerpo, y no machismo. Cabeza, cuerpo y no machismo, ya lo van a entender. Entonces vamos hoy día a hablar sobre las razones por las cuales Dios, le hago énfasis en esto, Dios, no el hombre, Dios estableció
que el varón sea cabeza de la mujer. Pero antes de continuar voy a recordar algo que ya hemos dicho, pero que lo vamos a repetir porque francamente yo creo que es necesario que lo repitamos hasta que esto nos entre, sobre todo a los varones, pero también a las mujeres. Quiero que entendamos el concepto cabeza-cuerpo versus el concepto amo-esclava, porque a veces se confunde esto. Muchos piensan que Dios puso al hombre como jefe o como amo sobre la mujer, y que la mujer le debe una obediencia, así como el esclavo tiene que obedecer al amo, o como un empleado tiene que obedecer a un jefe. Y ese no es el concepto. El concepto es cabeza, cuerpo. Una vez más les hago esta analogía. Miren mi cuerpo. Mi cabeza y mi cuerpo no son dos, son uno solo. Mi cabeza y mi cuerpo forman un solo cuerpo. Así es el marido y la mujer. El marido es la cabeza, la mujer es el cuerpo, y los dos forman una sola carne, un solo cuerpo. Mi cabeza está sobre mi cuerpo, y es verdad que gobierna mi cuerpo. Es verdad que mi cuerpo está sujeto a mi cabeza. Pero mi cabeza, su función es velar por el bienestar de mi cuerpo. Mi cabeza no aborrece mi cuerpo, no aborrece mis manos ni mis piernas, así sean feas. Las ama, porque es un solo cuerpo con el resto de los miembros. Mi cabeza siempre piensa en el bienestar de mi cuerpo. Mi cabeza no abusa de mi cuerpo. Mi cabeza no maltrata a mis manos, ni a mis piernas, ni a ninguno de mis órganos. Al contrario, los cuida, los protege, los guía. Este es el concepto de matrimonio: cabeza y cuerpo. Un jefe y un empleado son dos personas, ahí es completamente diferente. Un amo y un esclavo también es completamente diferente. En ninguna parte Dios dice que el hombre es jefe de la mujer. Tampoco dice que el varón es amo de la mujer. Tampoco le dice al hombre que sujete a la mujer. Siempre la Biblia dice que la mujer debe sujetarse al varón. Es una orden que Dios le da a la mujer de sujetarse al varón. Al varón no le ordena que sujete a la mujer. Al varón le ordena, en cambio, que ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Entonces, por favor, entendamos que la autoridad que el varón ejerce sobre la mujer es según el concepto de cabeza-cuerpo, no según el concepto de amo-esclavo. Así que tengamos esto bien claro. Cuando vamos a hablar hoy día, cuando yo digo que vamos a hablar hoy día y vamos a tratar las razones por las cuales Dios estableció que el hombre sea cabeza, no amo, cabeza de la mujer, me refiero justamente a eso, a que entendamos bien claro de que nosotros ejercemos una autoridad sobre la esposa y sobre la familia como cabezas, no como amos ni como patrones, sino como cabezas. Pero que la mujer también esté bien clara que Dios le ordena a ella que debe sujetarse al marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Yo pienso que una mujer no tiene ningún problema en sujetarse a un hombre que la trata como su cabeza. El problema es que muchas mujeres encuentran que su marido no las trata como cabeza, las trata como capataz. Las trata como si fuesen esclavas. A veces hasta peor que un jefe. Entonces, obviamente que eso genera reacciones que no las justifico y no se justifican, pero que desgraciadamente se dan. Pero los cristianos tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor.
Considerando, escuchen, que pudieran haber otros criterios, en esta mañana yo voy a dividir estos pasajes que hemos leído, que son escritos por el mismo autor, el apóstol Pablo. Él escribe lo de Efesios capítulo 2 que leímos, escribe también lo de 1 Corintios capítulo 14 y lo de 1 Corintios capítulo 11. Es el mismo autor, es el mismo apóstol Pablo. Estos tres pasajes bíblicos han generado y están generando en el mundo entero mucha polémica, mucha controversia, porque muchos asumen que son pasajes machistas, que en estos pasajes se discrimina a la mujer, porque se le manda a callar, a no hablar, a estar en silencio y a estar sometida al varón. Y que además, que para orar o profetizar tiene que usar un velo sobre su cabeza. Entonces, obviamente, en el mundo actual en el que estamos, donde ya la filosofía humanista ha avanzado bastante, eso suena ridículo y hasta ofensivo. Y se dice que eso no se puede aplicar, porque el varón y la mujer son iguales y tienen los mismos derechos y la misma posición en el matrimonio. Sin embargo, usted y yo somos teístas y creemos en la Biblia, y vamos a entender a la luz de la Biblia todo lo que esto quiere decir. Yo voy a dividir lo que Pablo enseña en estos tres pasajes bíblicos que hemos leído, y tal vez en otros más. Voy a dividir los argumentos que Pablo da en estos pasajes bíblicos en dos grupos. Un grupo, aquellos argumentos que son de fondo o que son argumentos teológicos, por los cuales Pablo afirma que Dios establece que el hombre sea cabeza de la mujer y que la mujer se sujete al varón. Voy a dividir en dos grupos. El primer grupo de ellos es aquellos argumentos en los cuales Pablo afirma, argumentos que son de fondo, argumentos teológicos, y que son de fondo en realidad, en los cuales Pablo afirma que Dios establece que el hombre es cabeza de la mujer y que la mujer debe sujetarse al marido como el cuerpo se sujeta a la cabeza. Y el otro grupo, aquellos argumentos en los cuales Pablo afirma que la mujer tenía que callar en la congregación y que tenía que estar en silencio, y que es indecoroso incluso que una mujer hable en la congregación. Y además también esto de tener que colocarse un velo en la cabeza para poder orar y profetizar. Estos otros argumentos los vamos a dejar para una segunda o una enseñanza próxima. Lo vamos a tratar, no lo vamos a evadir, lo vamos a tratar. Pero dado el tiempo, hoy me quiero referir al primer grupo de argumentos de Pablo, aquellos argumentos de fondo, aquellos argumentos teológicos por los cuales Pablo dice que Dios estableció al hombre como cabeza sobre la mujer. O sea, ¿por qué Dios decidió, por qué Dios estableció que el hombre sea cabeza de la mujer? Tiene que haber alguna razón, y Pablo las da y las vamos a analizar en esta mañana. ¿Cuáles son estos argumentos que Pablo enseña y dice que son las razones por las cuales Dios estableció que el hombre sea cabeza de la mujer? ¿Cuáles son estos? Respetando cualquier otro criterio, en estos pasajes que hemos leído existen tres argumentos, tres razones por las cuales Dios estableció al hombre por cabeza sobre la mujer, y estableció que la mujer sea el cuerpo y se someta a la cabeza, que es el varón. Hay tres razones. ¿Cuáles son estas tres razones? Número uno, dice: porque Adán fue formado primero, porque Adán fue creado primero.
O sea, por antigüedad, por el orden en que fuimos creados. 2. Dice, porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La segunda razón es porque fue la mujer quien fue creada por causa del varón. El varón no fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. O sea, por el propósito. 3. El tercer argumento, la tercera razón que Pablo nos da para decir que Dios estableció al hombre como cabeza sobre la mujer, es de que Adán no fue engañado por Satanás, por la serpiente, sino que la mujer fue la que fue engañada y luego incurrió en transgresión y en pecado. Dice que Adán no fue engañado. Cuando Adán pecó, cuando Adán comió de la fruta, no fue porque creyó el engaño de Satanás. Él comió por otra razón. En cambio, Eva comió por la razón por la cual la serpiente la engañó. Le explico un poco más. El primero de ellos, el primer argumento, porque Adán fue formado primero y después Eva. Ustedes saben que Dios hizo y formó a Adán, y Adán le dio la orden de multiplicarse, de llenar la tierra y de sojuzgarla. Y Adán estaba en el huerto del Edén y Dios dijo que el hombre necesitaba ayuda. Así que Dios, viendo esta necesidad del hombre, luego de Adán sacó a Eva. O sea, Adán estuvo primero, después fue Eva. Y Eva fue sacada de Adán. Eva era carne y huesos de Adán. Un día Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y le sacó, yo no sé, unas 3 de ñuta y una de hueso de Adán. Y de esa carne y de esos huesos formó a Eva. De tal manera, por eso es que Adán dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona será llamada porque del varón fue tomada. Entonces, siendo que Eva fue sacada de Adán, que primero fue Adán y después Eva, Dios estima que esta es una razón por la cual el varón debe ser cabeza de la mujer. Así como los padres deben ser cabeza o autoridad sobre los hijos. Porque primero son los padres y después vienen los hijos. Los hijos son fruto o la extensión de los padres. Y por tal razón, los hijos tienen que honrar a los padres. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y por esta misma razón dice que la mujer debe honrar a su marido. Debe estar sujeta a su marido. Recuerde que nosotros somos teístas, creemos en Dios y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no predico para incrédulos. Los incrédulos se ríen de esto y nos vale un bledo, un pito, lo que ellos piensen y digan. Usted y yo somos cristianos, creemos en Dios, creemos lo que la Biblia dice y acatamos lo que la Biblia dice, porque para nosotros los cristianos, los teístas, la Biblia es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios, y todo lo que Dios dice a través de la Biblia que es bueno, para nosotros es bueno. No lo discutimos, no lo dudamos, sino que lo creemos, lo aceptamos. Y todo lo que Dios dice a través de la Biblia que es malo, para nosotros está malo. No nos importa lo que piensen y lo que digan el resto de gente o los incrédulos. Somos cristianos y punto. Entonces, Dios estableció, escúcheme, que el varón sea cabeza de la mujer por razón de que el hombre fue creado primero y porque la mujer procede del varón. En segundo lugar, el segundo argumento que habíamos citado es de que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ya dijimos, Adán estaba en el huerto de Edén
Y Dios tenía como propósito para el hombre que se multiplique y que llene la tierra. Pero Adán solo no podía hacerlo, así que Dios tuvo que hacer una mujer. Así que la mujer vino a suplir una necesidad que el hombre tenía. La mujer fue creada para llenar una necesidad que el hombre tenía, en el propósito de Dios. Un propósito, escúchenme, no que Adán se lo propuso en sí mismo, sino un propósito que Dios le dio al hombre, a la humanidad. Y para que se cumpla ese propósito, Dios creó a la mujer. Así que la mujer fue creada por causa del hombre, y no el hombre por causa de la mujer. Y dado que esto es así, pues dice Pablo que el varón es cabeza de la mujer, que así Dios lo estableció. Y nosotros aceptamos eso. Tercer argumento, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto lo voy a explicar un poco más en extenso. Para poder comprender y entender mejor esto, vamos a remontarnos al principio, al libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a fijarnos en las maldiciones que Dios pronunció contra la serpiente, contra la mujer y contra el varón, después de la caída, después del pecado. Dios pronunció maldiciones sobre la serpiente, Satanás, sobre la mujer y también sobre el hombre. Dice la Biblia: y dijo Dios a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entre tu hijo y el hijo de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás, o tu simiente le herirá en el calcañar. Ponme atención. De estas maldiciones, nosotros podemos deducir los motivos por los cuales Adán y Eva pecaron. Porque las maldiciones están en directa relación con los motivos y razones por los cuales los hombres, o sea, Adán y Eva, pecaron. Le repito, de estas maldiciones nosotros podemos deducir y entender cuáles fueron los motivos y las razones por las cuales Adán y Eva pecaron. Porque las maldiciones que Dios pronunció contra la serpiente, contra la mujer y contra el hombre, están en directa relación con los motivos y razones por las cuales ellos pecaron. Y lo vamos a entender. Por ejemplo, Dios le dice a la serpiente, entre otras cosas, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Escúcheme, si Dios pone enemistad entre la mujer y la serpiente, quiere decir que de alguna manera la mujer y la serpiente eran amigas. Se me ocurre que la serpiente y Eva no solamente charlaron una vez, que esa vez en que la serpiente le dijo a Eva que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, no fue la primera vez que se veían, no fue la primera vez que conversaban.
Parece ser que ellas habían estado conversando algún tiempo, algunas veces. Y es por eso que la serpiente, aprovechando de esta amistad, le engaña a Eva. Yo no sé, tal vez algún rato se encontraron por ahí otro día. Y le dijo: Eva, qué lindo cabello que tienes. ¿Qué champú usas? Oh, qué hermosa esa piel. ¿Qué crema estás usando? Cuéntame. Y así, conversando cosas de mujeres. Hasta que un día le dice: ¿es cierto que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto? ¡Qué horror! ¿No? ¿Es cierto que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Y ella dice: no, mujer. Sino, lo que Dios dijo es que que podemos comer de todos los árboles, del fruto de todos los árboles. Lo que dijo es que del árbol que está en medio del huerto no comamos, porque si comemos de él, moriremos. Entonces, cuando Dios dice que pondrá enemistad, es porque antes hubo una amistad. Vamos, prosigamos. A la mujer le dice Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos. Lo que quiere decir que antes de la caída, el dar a luz no era un asunto de dolor para las mujeres. En el principio, antes del pecado, las mujeres iban a dar a luz sin dolor, o al menos casi sin dolor, porque ahí la Biblia dice: multiplicaré, le dice Dios a la mujer, en gran manera los dolores en tus preñeces. Y ustedes saben que así es, las mujeres cuando dan a luz chillan, gritan, zapatean, maldicen al marido, hacen de todo allí, porque los dolores son terribles, son tremendos. Pero le dice algo más, le dice: y tu deseo será para tu marido. Ponme atención. La mujer tenía un deseo que Dios no se lo concedió. Al contrario, se lo concedió al marido. Porque le dice: ese deseo que tienes, no te lo concedo, se lo concedo a tu marido. La mujer tenía un deseo. Y Dios no se lo concedió, sino que se lo concedió al marido. ¿Cuál era ese deseo que la mujer tenía? Y que Dios no se lo concedió, sino que se lo concedió a su marido. Pues a continuación lo dice: y él se enseñoreará de ti. ¿Cuál era el deseo que la mujer tenía y que Dios se lo concedió al varón? El señorear, el gobernar, el mandar. Por eso es que toda mujer lucha con esta tendencia. Quiere manejar, mangonear y ordenar al marido. Eso está en su naturaleza, quizá. Vayamos un poquito atrás. La serpiente le dice a la mujer: no van a morir. Dios les ha dicho que mueren si comen de ese árbol, pero no van a morir. Eso es falso. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman eso, porque Él sabe que el día en que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué fue lo que le creyó la mujer a la serpiente? Que si comía de ese árbol iba a ser como Dios, iba a ser igual a Dios. La bomba se lo creyó. Fue engañada. Y cuando Eva tomó del fruto y comió, lo hizo pensando, creyendo que iba a ser como Dios. ¿Qué quiere decir ser igual a Dios? Ser igual a Dios significa ser autónomo. Quiere decir no tener que darle obediencia a nadie. Quiere decir que uno hace y deshace con su vida y con lo que tiene.
y que no necesita a nadie que le gobierne. ¿Han escuchado la frase que Dios es el único soberano? ¿Qué quiere decir eso? Que en este universo solamente hay un Dios. Solamente hay uno que hace y deshace. Y déjeme decírselo en forma de broma si usted quiere. Hay un solo ser que hace su soberana y regalada y santísima voluntad en este universo. Todos los demás, todos los otros seres que existan en el universo, todos le deben obediencia y sujeción a ese único Dios soberano. Y Dios demanda y exige que toda la creación, todo el universo, incluidos los hombres, desde luego, todos le debamos obediencia, adoración, que sea Él quien establece lo que es bueno y lo que es malo. Pero desde la caída del hombre, el hombre decidió, el hombre mismo, establecer lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que ahora decimos que es bueno abortar, en contra de lo que el soberano del universo dice. Por eso es que ahora se dice que la ideología de género es correcta, en contra de lo que el soberano del universo estableció. Entonces Eva fue engañada y ella comió del árbol queriendo ser igual que Dios. Entonces ella tuvo un deseo, señorear. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Esto de señorear se lo voy a dar a tu marido. Ahí comenzó el machismo. Ahí comenzó el machismo y esta lucha de géneros. El machismo es producto, fruto, es maldición, producto del pecado, de la desobediencia del hombre. Escúcheme, ahí es que el hombre comienza a ser amo y se porta como amo y trata a la mujer como esclava. Ese no fue el diseño de Dios, eso fue la maldición, eso fue el producto del pecado del hombre. Producto del pecado de Eva, porque Eva se dejó engañar, porque Eva quiso ser señora y gobernar. Y Dios no le concedió a ella el deseo, sino que se lo dio al marido. Y el marido comenzó a señorear. Y es por eso que ahora usted ve que el marido trata como quiera a la mujer. Digo en términos generales, en la sociedad en que vivimos. Y no importa cuántas leyes hagan para proteger a la mujer, de todas maneras, el hombre sigue abusando de su posición y el machismo sigue creciendo. No importa cuántas leyes hagan contra eso, porque emocionalmente la mujer es más frágil que el varón. ¿Qué había antes de la maldición? ¿Qué había antes del machismo? Había el concepto cabeza, cuerpo. ¿Qué dijo Adán? Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, mi cuerpo. Y yo soy su cabeza. Entendamos un poquito más esto. Cuando Eva pecó, déjeme suponer un poquito para entender esto. Voy a suponer ciertos escenarios. Cuando Eva pecó y se dio cuenta que había pecado, que había cometido un error, que había infringido la ley de Dios y que ahora tenía que morir porque así era la sentencia. El día que comas de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Entonces, una vez que Eva comió y se dio cuenta que no era como Dios, que había sido engañada, y llegó su marido, ¿qué debió haber hecho Eva?
debió haberle dicho a Adán, mi hijo, yo cometí un error, yo metí la pata, yo pequé contra Dios. Pero tú no comas, sálvate tú por lo menos, mi hijo. Déjame que yo ya aquí, que me muere, que Dios me condene, pero tú sálvate. Pero Eva no hizo eso, sino que le dijo, toma, come vos también. Ya comenzó a mandar. Pero ¿por qué ella actuó egoístamente? Porque el momento en que ella pecó, entró el pecado, la maldad, el egoísmo en ella. Entonces Adán todavía seguía puro, pero Eva ya estaba en pecado. Ya el egoísmo estaba dentro de ella. Y ella dijo, aquí que segunda también esté conmigo. ¿Qué tenía que haber hecho Adán cuando encontró a su mujer así? Adán debió haber dicho, mija, ¿qué hiciste? ¡Qué bruta! ¿Por qué comiste? Ahora te vas a morir. Porque el Padre dijo que si comíamos de eso, moriríamos. Ahora te me vas a morir, mi Eva. Y seguramente él se jalaba los pelos. ¿Y ahora qué hago? Entonces yo imagino que él alzó su cabeza y le dijo, mi amor, yo no te puedo abandonar. Tú eres mis huesos, eres mi carne. Yo te amo, yo no puedo vivir sin ti. Así que si tú te mueres, yo también me muero contigo. Dice la Biblia que Adán no fue engañado, pero pecó. Por razones diferentes, pero pecó. Adán pecó porque fue engañada. Perdón, Eva pecó porque fue engañada. Pero Adán pecó porque amaba a su mujer. Y decidió hundirse con ella. Si tú te mueres, yo me muero contigo, mi amor. Presta la fruta. Y comió como ella. Gran error. Yo sé que el humanismo diría, ¡uy, qué macho, qué valiente! Así deben ser todos los hombres. Pero no es así. ¿Qué tuvo que haber hecho Adán? ¿Qué tuvo que haber dicho Adán? Adán lo que tuvo que haber dicho es lo siguiente, mi amor, ya pecaste, pero yo te amo. Tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo te amo como a mí mismo porque tú eres mi carne y mis huesos. Y no voy a comer contigo. ¿Sabes qué? Voy a ir donde el Padre y le voy a decir al Padre que me castigue a mí, que me mate a mí y que te perdone a ti, que me culpe a mí, que derrame su ira, su justicia sobre mí, que muera yo, pero que tú vivas, porque yo te amo. Eso es lo que debió haber hecho Adán. Dice el libro de Romanos capítulo número 5, versículos 12 en adelante, que Adán fue tipo, figura y sombra de Jesús. Y dice Pablo en otra parte que Jesús es el segundo Adán. Y este segundo Adán, Jesús, hizo exactamente lo correcto, lo que le acabo de decir. Él hizo eso. Él también recibió una esposa. Encontró una esposa inmunda, pecadora, que es la iglesia. Y Jesucristo fue tentado también. Pero Él decidió no pecar. ¿Qué decidió hacer Él? Morir por la iglesia. Para que el Padre perdone a la iglesia.
Porque si Jesús es el segundo Adán, la iglesia es la segunda Eva. Y este segundo Adán hizo lo correcto. Él decidió obedecer al Padre por encima de todo. Y decidió presentarse delante del Padre y decirle: descarga sobre mí toda tu ira, todos los pecados de mi esposa, de mi Eva, de mi iglesia. Yo quiero morir. Haz justicia en mí. Mátame a mí. Pero perdona a mi esposa. Perdona a mi iglesia. Límpiala, santifícala y restáurala. Si Adán, el primer Adán, hubiese hecho eso, si en lugar de pecar juntamente con Eva, hubiese ido donde el Padre a abogar, a pedir misericordia y a ofrecerse Él por Eva, yo estoy seguro que el Padre, que es rico en misericordia, no lo hubiese dejado sin castigo a Adán, pero hubiese restaurado y perdonado a Eva. Esta es la razón por la cual Dios, no el hombre, establece que el hombre sea cabeza de la mujer y que la mujer se someta como el cuerpo se somete a la cabeza, que la mujer se someta al marido. Esto no es machismo, porque la cabeza jamás aborrece al cuerpo, sino que lo ama, lo cuida y lo sustenta. Y nosotros somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y Él es nuestra cabeza, Jesucristo. Y ninguno de nosotros dice que no hay que someterse a Jesús. Todos buscamos la voluntad de Jesús. Y quisiéramos hacer la voluntad de Jesús. Porque sabemos que así como mi cabeza piensa para el bien de mi cuerpo, así Cristo piensa, obra y actúa para el bien de su iglesia. Maridos, por favor, entiendan el concepto cabeza-cuerpo y vivan de acuerdo a ese concepto cabeza-cuerpo entre esposo y esposa, entre ustedes. Mujeres, entiendan que ustedes son el cuerpo y que tienen que sujetarse a la cabeza. Pero repito, el marido entienda que es cabeza, no patrón, no amo. Los patrones y los amos explotan a los esclavos y a los empleados. En cambio, la cabeza no explota. No explota al cuerpo, al contrario, lo protege, lo cuida, lo sostiene, lo sustenta. Esto no es machismo. Además, emocional, psicológica y físicamente, una mujer está diseñada para estar sujeta a una cabeza, a un hombre que actúe como cabeza. En lo profundo de una mujer está el deseo de un hombre que la gobierne, que la dirija, pero que la gobierne y la dirige como cabeza, no como patrón, no como amo, sino como cabeza. Y todo varón en su naturaleza tiene incorporado la necesidad de ser respetado y obedecido por su mujer. Pero todo se desarregló después del pecado. Por eso le digo, cabeza, cuerpo,
no machismo. Ningún pastor debe usar como argumento para pedir que la mujer se sujete al varón la maldición que Dios pronunció contra la mujer. Porque eso es maldición. Cuando Cristo vino, el segundo Adán, nos redimió de la maldición del pecado y de la ley. Nos redimió, nos rescató de la maldición del pecado. Y una de las maldiciones del pecado es de que el marido se iba a enseñorear sobre la mujer. Una de las maldiciones del pecado es el machismo. Pero cuando Cristo vino nos restauró. Por eso es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que el varón es cabeza de la mujer, porque volvimos al principio. Porque Jesús vino a poner las cosas otra vez entre los cristianos, entre los hijos de Dios, los impíos que sigan viviendo como les da la gana. Pero los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que volver al principio. Porque a Jesús le preguntaron los fariseos tentándole, le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Se puede el hombre divorciar o la mujer divorciar de su pareja por cualquier causa? Y Jesús les respondió diciendo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Una sola carne es cabeza y cuerpo unidos, inseparables, porque si yo corto mi cabeza, se muere la cabeza y se muere el cuerpo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice que los fariseos le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Porque al principio eran cabeza, cuerpo, y usted no puede separar la cabeza del cuerpo. Por eso es que entre los cristianos, entre los hijos de Dios, no hay divorcio. Porque usted no puede, no son más dos, son uno solo. Y usted no puede separar la cabeza del cuerpo. Hermano, lo que hicimos en ignorancia, que el Señor lo perdone. La Escritura dice que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que eso está perdonado. Pero de aquí en adelante, una vez que tú recibes el conocimiento de responsable, tú ya no te puedes divorciar. Ya no te puedes separar. No hay divorcio. Y los solteros, muchachos, muchachas, ustedes van a casarse ya en conocimiento de estas cosas. Y ustedes tienen que saber que cuando se casen es hasta que la muerte los separe. Solo la muerte. Porque a mí, si viene alguien y me pega un disparo en la cabeza, mata mi cabeza y también se muere mi cuerpo. O si me dan un balazo en el corazón, se muere mi cuerpo y también se muere mi cabeza, porque los dos son uno solo. Por eso es que dijo Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, o la repudiada si se casa, también adultera. Porque son un solo cuerpo. Porque si le pegan un balazo a la cabeza, el cuerpo también se muere. Porque no son dos, somos uno solo. Esta mañana estoy enseñando los argumentos teológicos, y que para mí son los argumentos de fondo
por los cuales Pablo escribe que Dios determinó que el hombre sea cabeza de la mujer y que la mujer se sujete al marido, así como el cuerpo se sujeta a la cabeza. Y que el marido es cabeza, no amo ni patrón, cabeza de la mujer. Digo, si el varón es cabeza y la mujer es cuerpo, maravilloso, perfecto. Es el matrimonio perfecto. El problema es que tenemos cabezas que aborrecen a sus cuerpos, que maltratan a sus cuerpos. Y tenemos cuerpos malcriados, desobedientes, que no se sujetan a la cabeza. Entonces, palo con piedra. Y no están viviendo, a veces siendo cristianos, no están viviendo bajo los principios de Dios, sino bajo los principios de la maldición del pecado en lo que vive el mundo, que está en ignorancia de Dios. Mis amados hermanos, ¿me hago entender? ¿Cuántos están de acuerdo con la Escritura? Maridos, ¿cuántos entienden que ustedes son cabezas? 3. ¿Cuántos maridos entienden que ustedes son cabeza? Otra pregunta. ¿Cuántos maridos entienden lo que es ser cabeza? Mujeres, ¿cuántas entienden que ustedes son el cuerpo? ¿Y cuántas entienden qué quiere decir ser el cuerpo? Hermanos, para terminar, por favor, hijos de Dios, cristianos, iglesia, vivamos como al principio, porque Jesús vino para restaurar las cosas, para que sea como al principio. Desechamos el machismo, rechazamos el machismo, es una maldición. Ningún varón cristiano tiene que actuar como un patrón, como un amo, con su esposa, con su mujer. Todo varón cristiano tiene que tratar a su mujer como a su cuerpo. Nosotros, los cristianos, no nos enseñoreamos de nuestras mujeres. Nosotros las amamos y las tratamos como la cabeza trata al cuerpo. El problema es que hay muchos conceptos que la iglesia no lo ha entendido, los pastores no lo han predicado ni lo han explicado como es debido. A veces se predica lo que el mundo secular dice en lugar de lo que dice la Biblia. Y aunque en muchos hay buenas intenciones, sin embargo no están enseñando conforme a las palabras de Dios, conforme a la Biblia. Pero como estamos ya en los últimos tiempos y Dios está perfeccionando y preparando una iglesia para su venida, entonces ahora estamos entendiendo y comprendiendo estas cosas. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Hemos dividido, escúcheme, estos pasajes que son de los más polémicos que hay en la Biblia para el humanismo. Lo hemos dividido en 2 grupos. Los argumentos que Pablo da, los hemos dividido en 2 grupos. Hoy hemos hablado solamente sobre un grupo. Aquellos argumentos teológicos, que son los de fondo, los más importantes, por los cuales Pablo dice que Dios estableció al hombre como cabeza de la mujer. Y hemos dicho que son 3. Primero, porque Adán fue formado primero y después Eva. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por eso,
Dios estableció que el varón sea cabeza. Repito 1 y 1000 veces, me van a perdonar si soy tan repetitivo. Lo puso como cabeza, no como amo, ni como capataz, sino como cabeza. Segundo argumento. Porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto Dios dice que el varón es cabeza de la mujer. Tercero, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en pecado, en transgresión. Por esto Dios dice que el varón sea cabeza de la mujer. Pero póngame atención, ser cabeza de la mujer no es una maldición para la mujer, es más bien una restauración de la mujer. La maldición para la mujer está en que el marido se enseñoree sobre ella. Cristo es cabeza de la iglesia. Y eso no es una maldición para la iglesia, es una bendición para la iglesia. Bendita la mujer que tiene un marido que la trata como cabeza al cuerpo. Esa mujer no le pide nada a nadie. Está feliz, recontra feliz de la vida. Porque ella está diseñada para ser cuerpo y para ser tratada por su marido como la cabeza trata al cuerpo. Así que esto no es machismo, esto es bendición. Esto de que el varón sea cabeza de la mujer. ¿Lo entendemos, hermanos? Esto para los que tienen oído. Esto para los hijos de Dios. Ya sé que los impíos, los incrédulos, van a poner el grito en el cielo y van a insistir que eso es machismo y que es injusto. Pero ellos no tienen oído para entender lo que nosotros entendemos. Así que nosotros, allá ellos, nosotros estamos felices y contentos porque somos hijos de Dios, porque creemos en Dios, porque creemos que la Biblia es el testimonio de Dios, porque creemos que todo lo que Dios dice que es bueno aquí en este libro es bueno, y todo lo que aquí en este libro Dios dice que es malo, decimos que es malo. No nos complicamos, no cuestionamos, no debatimos eso, lo aceptamos, porque para nosotros es Dios quien decide lo que es bueno y es Dios quien decide lo que es malo. Volvemos al principio. Ya no queremos seguir como los humanos, ellos mismos diciendo que es bueno y que es malo. Y mire cómo estamos en el planeta, en el mundo entero, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y tenemos hecho pedazos el mundo y la sociedad. Que el Señor, una vez más, nos dé sabiduría y entendimiento. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por tu palabra. Te adoramos, te honramos, te damos todo el honor, la gloria, el crédito a ti. Nunca dejaré de reconocer que el único maestro es el Espíritu Santo. Eres tú mismo, Dios. Nosotros los predicadores solo somos instrumentos. Nosotros somos como un parlante. El que habla eres tú. Y el único que puede llegar a las mentes y a los corazones de la gente eres tú. Oh Dios, gracias por abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos para poder entender y poder volver a la bendición, al principio, como tú creaste todas las cosas. Gracias porque nos has hecho entender, nos estás haciendo entender que nuestro rol, nuestra función como maridos, como hombres, para con la mujer,
es ser cabezas. Y ahora estamos distinguiendo esto, diferenciándolo de lo que quizás se entendía o se comprendía mal, pensando de que éramos jefes, que éramos amos, y que las mujeres eran nuestros sirvientes, nuestros esclavos y nuestras empleadas. Perdónanos, limpia nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento, y que seamos como Adán y Eva eran al principio, no como fueron después del pecado. Porque una vez que Eva pecó, fue tropiezo para su marido Adán. Y una vez que Adán pecó, se volvió egoísta y comenzó a culpar y a echarle la culpa a su mujer, porque ya el pecado había entrado en ellos. Pero nosotros entendemos que Cristo, el segundo Adán, vino a restaurar las cosas para que volvamos a como era en el principio las cosas. Por eso es que Pablo dice que ahora somos cabeza, y que así como la cabeza no aborrece a su propia carne ni a sus huesos, sino que la sustenta y la cuida, que asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque no somos más dos, sino uno solo, una sola carne, un solo cuerpo. Gracias por esto, Señor. Y nosotros, los varones, asumimos este rol. Y las mujeres santas, esas verdaderas hijas de Dios, aceptan tus argumentos, estos argumentos teológicos. Sí, es verdad, el varón fue formado primero y la mujer fue tomada del varón. Por tanto, es correcto sujetarse al marido, a una cabeza, no a un amo ni a un capataz. Así como es correcto que los hijos se sujeten a los padres, porque los hijos fueron tomados de los padres, salieron de los padres. Y esto es justo, que ellos honren a sus padres y los obedezcan. Pues también la mujer entiende que es justo sujetarse a la cabeza. También entienden, Dios, de que la mujer fue creada para ser ayuda del varón, porque fue creada para o por causa del varón. Así que nuestras santas mujeres están dispuestas a ayudar, a cooperar, no a criticar ni a ser rebeldes con sus maridos, sino a sujetarse cuando su marido las trata como su cuerpo, como a sus miembros, sus huesos, sus carnes. Oh Dios, gracias por estas mujeres y gracias porque podemos entender esto. Y gracias también por esas mujeres que entienden que ese deseo de señorear, de alguna manera Dios lo puso en el varón, y que eso se convirtió en una maldición y que generó el machismo, pero que en Cristo Jesús las cosas son restauradas y volvemos como al principio, donde el varón es cabeza y la mujer es cuerpo, donde Adán amaba a su mujer como a sus huesos y a su carne, como a la cabeza al cuerpo. Gracias porque las mujeres entienden que por estas razones tú determinaste que el varón sea cabeza, y porque entendemos todos que el hecho de ser cabezas no es una maldición para la mujer, que los varones somos una bendición para ellas, siempre y cuando cumplamos el rol de cabezas, no de patrones ni de amos, sino de cabezas para con ellas. Oh Dios, un matrimonio donde el marido es cabeza y donde la mujer es un cuerpo y los dos son un solo cuerpo, una sola carne, es maravilloso y es lo perfecto.
Y es lo que tú diseñaste para el matrimonio. Que en la iglesia, Dios, todos los maridos vivan, se comporten y traten a su mujer como la cabeza al cuerpo. Y que todas las mujeres se sujeten y respeten al marido como el cuerpo se sujeta y obedece a la cabeza. Gracias, Papito Dios. La honra, la gloria es para ti. Bendigo a toda la iglesia en el mundo entero. Y te ruego que los pastores prediquemos esto en todo el mundo entero. Porque necesitamos una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea sin mancha y sin arruga, santa. Porque el tiempo está cerca y se necesita un pueblo perfeccionado para tu venida. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Que Dios los bendiga y